Estudiantes, vamos a continuar con la sesión número 15, costeo por órdenes de trabajo. Como hemos visto en la anterior sesión, tenemos que tener claro que el costeo real se determina mediante el uso de las tasas reales, que estas son iguales a los costos indirectos totales reales sobre la cantidad real de la base de asignación. En el ejercicio hemos visto que la cantidad puede ser monetaria, en el ejercicio que ustedes elaboraron, y también pueden ser unidades de medida como horas de trabajo. El costeo estimado es igual a la tasa presupuestada, donde esta es igual a los costos anuales indirectos presupuestados sobre la base de asignación presupuestada anual. Ahora vamos a determinar el enfoque general del costeo por órdenes de trabajo. Este enfoque nos sirve para calcular tanto los costos directos e indirectos de una orden de trabajo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es identificar el trabajo que sea el objeto de costeo elegido. Por ejemplo, si nuestra orden de la empresa de mochilas y estuches que tenemos es la elaboración de 100 mochilas para la empresa ABC, nuestra orden de trabajo va a ser las 100 mochilas. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿No? Vamos a usar un documento fuente, que es un registro de costo de un trabajo, que también se denomina hojas de costo de una orden de trabajo, donde se registra y acumula todos los costos asignados a un trabajo de manera específica y empieza cuando inicia el trabajo. Entonces, un registro como un CARDEX donde se va a determinar la orden de trabajo en sí. El segundo paso es determinar e identificar los costos directos de la orden de trabajo. ¿Cuál va a ser el documento fuente que vamos a utilizar para determinar tanto los materiales directos? Es el registro de solicitud de materiales, por ejemplo, y en el caso de la mano de obra directa, va a ser el registro o CARDEX del tiempo de la mano de obra directa. El primer registro, el registro de adquisición de materiales o requisición de materiales, nos va a mostrar todas las solicitudes que ha tenido el departamento de producción para la orden específica, que se va a registrar en el primer documento, ¿no? La hoja de costos de una orden de trabajo. El segundo documento, que va a ser el registro de tiempos de mano de obra directa, es el que contiene la información acerca del tiempo de mano de obra utilizado para un trabajo específico en un departamento determinado. Puede ser mediante una hoja electrónica, de manera computarizada. El tercer paso es seleccionar las bases de aplicación de costos que habrá de usarse para asignar los costos indirectos a la orden de trabajo. Aquí vamos a determinar si vamos a utilizar una unidad de medida como las horas de trabajo, las horas máquina, o vamos a utilizar un importe determinado. Sabemos que los costos indirectos de manufactura son aquellos que se necesitan para el cumplimiento de un orden de trabajo, pero que no pueden atribuirse a un trabajo específico. Entonces, es imposible terminar la orden de trabajo si es que no hemos incurrido en los costos indirectos como supervisión, servicios generales, gastos de mantenimiento y reparación. Entonces, por esto, los gastos indirectos, costos indirectos, deben aplicarse a todas las órdenes de trabajo de manera sistemática. Entonces, diferentes órdenes de trabajo requieren distintas cantidades de recursos de costos indirectos. Entonces, el objetivo va a ser asignar de manera sistemática estos costos indirectos en base a determinar una base de asignación. El cuarto paso
El cuarto paso es identificar los costos indirectos asociados con la base de aplicación de costos. Entonces vamos a identificar cuáles son nuestros costos indirectos que se van a relacionar con la base de asignación. Podemos crear un solo grupo de costos. Luego de haber determinado la base de asignación. El paso número 5 es calcular la tasa unitaria de cada base de asignación del costo con que se asignan los costos indirectos a la orden de trabajo. Para las órdenes de trabajo se utilizan las tasas presupuestadas de costos indirectos de manufactura. Entonces, esta tasa es igual a los costos indirectos de manufactura presupuestados sobre la base presupuestada de la cantidad total de aplicación de costo. El paso número 6 es calcular los costos indirectos asignados a la orden de trabajo. Ya hemos determinado cuáles son los gastos indirectos de fabricación. El total lo hemos determinado la tasa. Y cuando determinamos la tasa, podemos calcular los costos indirectos. Los costos indirectos en una orden de trabajo se calculan multiplicando la cantidad real de cada base de la aplicación distinta asociada con la orden de trabajo por la tasa presupuestada del costo indirecto de la base de aplicación. De esta manera, por ejemplo, nuestra tasa puede ser 50 por hora de mano de obra directa y la orden de trabajo fue de 10 unidades, entonces el total de los costos indirectos de 10 horas. El total de nuestros costos indirectos va a ser 500 bolivianos. Y finalmente, el último paso es calcular el costo total de la orden de trabajo, sumando todos los costos directos e indirectos asignados de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Vamos a sumar la mano de obra, los materiales, los costos directos y los costos indirectos de fabricación. Y reitero siempre, estos son los tres elementos de costo y este va a ser el costo total de una orden de trabajo determinada. Entonces, de esta manera, vamos a hacer un gráfico que solo van a utilizar en los ejercicios, donde vamos a repasar. Este gráfico repasa los 7 pasos que hemos mencionado. Primero tenemos que determinar cuál es la orden de trabajo, cuál es el objeto de costo. Una vez que determinamos cuál es el objeto de costo de una determinada orden de trabajo, en nuestro caso las mochilas, vamos a determinar cuáles son los materiales directos, cuál es la mano de obra directa. Posteriormente vamos a determinar cuáles son los costos indirectos que se asocian con el objeto de costo. Luego vamos a determinar la base de asignación de los costos indirectos de fabricación, que puede ser horas máquina. Luego el grupo de costos indirectos de manufactura. En este caso, los costos de mano de obra. Entonces, cuando terminamos la base de aplicación, vamos a determinar la base, vamos a aplicar los costos, el total de costos indirectos, la hora de mano de obra, la tasa presupuestada, y luego vamos a determinar el total de costos sumando materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora vamos a determinar cuál es el registro contable. Aquí sí vamos a empezar con registros contables de un costeo normal por órdenes de trabajo en el sector industrial.
Por ejemplo, en este caso hemos comprado materiales directos e indirectos a crédito por 89.000. Entonces, directamente, recuerdan el flujo que hicimos desde la adquisición de materia prima y para determinar qué tipo de costos son inventariables y qué tipo de costos van al estado de resultados como costos del periodo. Entonces, vamos a graficar en un momento. Entonces, primero, ¿qué es lo que se hace? Se adquiere los materiales, ya sean directos o indirectos. Lo primero que una empresa va a hacer es adquirir. ¿Dónde van a ingresar? A inventario de materia prima, por eso son costos inventariables. Luego, envía a la fábrica materiales directos de 81.000 y materiales directos de 4.000. Sale 85.000, porque 81.000 más 4.000 es 85.000. ¿De dónde sale? Se acredita inventario de materia prima y se debita a inventario de productos en proceso, los materiales directos y a gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación, 4.000 bolivianos. ¿Cuál va a ser lo tercero que vamos a ir registrando? El total de la planilla de fabricación para febrero, directa es de 39.000 e indirecta es 15.000. Entonces, salarios por pagar se va a registrar. Primero se va a debitar inventario de productos en proceso, lo que es material directo, porque directamente se asocia. Y posteriormente gastos de fabricación, lo que es mano de obra indirecta. Primero mano de obra directa, se apropia a la cuenta inventario de productos en proceso y vamos a crear como una bolsa todos los costos indirectos de fabricación. Todo contra sueldos por pagar. Bueno, para el pago de la planilla de fabricación o la planilla de sueldos y salarios de la industria vamos a realizar el pago, debitamos salarios por pagar y acreditamos bancos. Aquí se movieron, entonces esto es el debe y esto viene al haber. Los gastos indirectos de fabricación adicionales que se incurrieron en el mes de febrero fueron de 75.000. Estos son: no tenemos salarios de ingeniería y supervisión, reparación y servicios, depreciación de la planta y seguro de la planta. Entonces tenemos todos estos gastos. Entonces vamos a ir registrando gastos de fabricación por 75.000. Primero, sueldos por pagar, cuentas por pagar, depreciación acumulada y seguros pagados por anticipado. Posteriormente, vamos a determinar cuál es la tasa, la asignación de los gastos indirectos de fabricación. Entonces, aquí hay un ejemplo que el total de costos indirectos de fabricación de toda la planta es 1.120.000. Y el total de la base de asignación que hemos determinado es horas de mano de obra. Es de 28.000 horas de mano de obra. Entonces significa que eso es por día 40 bolivianos por hora. Para una determinada orden de trabajo, por ejemplo, la orden de las mochilas, se utilizó 2.000 horas reales de la mano de obra directa del fabricante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 2.000 por 40 bolivianos. Vamos a asignar a inventario de productos en proceso 80.000 bolivianos contra la cuenta gastos indirectos de fabricación asignada. Estamos asignando todos los gastos indirectos de fabricación. Posteriormente, la terminación y transferencia de productos terminados. Hemos terminado de todo lo que hemos realizado, bolivianos 180.000. Primero se debita inventario de productos terminados 180.000 y se va a acreditar inventario de productos en proceso 180.000. El costo de la mercadería vendida va a ser el costo de ventas, va a ser 188.000 y el inventario de productos terminados 180.000, si ese es el costo total de la orden correspondiente. También tenemos costos no relacionados con la fabricación y el costeo por órdenes de trabajo. Y estos son, como les he mencionado en un principio, todos los costos del periodo. Pueden ser calculados mediante un costeo normal o costeos teóricos utilizando tasas. No tenemos problema también mediante el costeo presupuestado.
Posteriormente, ustedes se han ido fijando, hemos ido asignando, registrando contablemente toda una cuenta que es gastos indirectos de fabricación, y luego hemos creado otra cuenta que son gastos indirectos de fabricación asignados. Esto es lo real y lo otro es lo que hemos ido determinando, ¿no? Es por esta razón que vamos a determinar cuál es la diferencia, ¿no? Vamos a ver si se ha subaplicado o se ha sobreaplicado o sobreabsorbido. Entonces, es raro que todas las tasas presupuestadas sean iguales a las tasas reales, por lo que los gastos indirectos reales no son iguales a los asignados. Costos indirectos subasignados o sobreasignados es igual a los gastos indirectos incurridos menos los gastos indirectos asignados. Entonces, la diferencia de los costos indirectos reales menos los costos indirectos asignados. Estos costos también se conocen como subaplicados o costos indirectos subordinados o sobreaplicados o absorbidos. Vamos a hacer ahora un ejercicio donde vamos a ver desde el gráfico que les mencioné. Luego vamos a hacer el registro. Vamos a determinar el costo total de una orden de trabajo determinada y vamos a realizar los asientos contables.